Bueno, amigos, acá otra vez con el amigo Alejandro Braña. Damos comienzo a esta semana inmobiliaria que, a pesar de ser preelectoral, tiene sus novedades y sus cuestiones como para que hagamos este streaming con un interesante comentario de lo que ha pasado. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Sí, tal cual. Justo esta semana ya lo habíamos adelantado el viernes pasado y vamos a tener los números de escrituras tanto de la provincia de Buenos Aires como acá de la ciudad, de los colegios de escribanos, correspondiente al mes de septiembre. Y bueno, salieron los dos y son números, siguen siendo números muy positivos. Lo venimos advirtiendo, nosotros que estamos en esto sabemos que eh, lo que nos está pasando hoy en nuestras oficinas, en la calle y todo eso, en cuanto al termómetro del mercado, se refleja en las escribanías entre 60 y 90 días después. Entonces, Claro, lo malo que venimos transitando, el freno que hablamos nosotros y esas cosas, hace 30, 45, 60 días, todavía no llegó a las escribanías. Entonces, los informes del mes de septiembre que mandan los colegios de escribanos y que son números récord, siguen batiendo récord, tienen que ver con el mercado de junio o de julio, por ahí más o menos, de mitad de año, no con el claro, mercado actual. Claro, claro. no con el A mercado actual. nivel, a Nosotros, nivel corredores inmobiliarios, ayer, por ejemplo, tuvimos ocasión que compartimos contigo una interesante charla del amigo Pampín, prócer de los martilleros y corredores de La Matanza, además del rico asado que nos invitaron con Armando Pepe y otros ilustres colegas. Agradecemos mucho a Gabriel Tropeano, el presidente del Centro de Martilleros y Corredores el de La presidente del Matanza. centro de Matanza, sí. Yo cuando me matriculé en La Matanza hace casi 15 años me entregó el diploma Pampín, así que ya era presidente en ese Claro, momento, ya por 2010-2011. claro, bueno, se hizo una reunión sobre todo para conversar sobre los recuerdos de los 10 años de el nuevo Código Civil y Comercial, donde se pretendía eliminar el capítulo referido al corretaje inmobiliario, con lo cual nos hubiéramos quedado sin profesión. Y Sin profesión. varios colegas, entre ellos Pampín, estuvieron haciendo todas esas gestiones que ayer, de alguna manera, se recordaron y fueron puestas nuevamente en vigencia, digamos, porque por ahí pasa la trascendencia de nuestra actividad. Pero bueno, en el camino, conversando con Armando Pepe me refiero, eh, comentó que estaba ayer en una escrituración donde una de las escribanías, que es la con las que trabaja Banco Nación, tenía 4 escribanos afectados hasta las escrituraciones y cada uno de los 4 escribanos estaba con 4 operaciones por día. O sea que los tenían a los escribanos con trabajo forzado, porque la verdad 4 escrituras por día para los escribanos es mortal. Pero bueno, Es que todo el eh, mundo están queriendo sacar, están queriendo sacar todo antes de las elecciones, todo lo que pueden, porque la verdad que hay una incertidumbre bastante importante. Yo creo que no va a pasar nada, al contrario, espero que se tranquilice todo. pero Pero bueno, la paranoia es total en todo el mundo. Te digo más, hoy hablando con un periodista, comentábamos lo siguiente: pasó en estos 15, 20 días, últimos meses, que hubo gente que pagó de más o de menos 10.000, 12.000 o 15.000 dólares por el tipo de cambio. Porque viste que bajó, subió, volvió a bajar, subió de vuelta. Bueno, claro, todos esos movimientos, depende de la operación, son diferencias enormes en dinero. Entonces, claro. a algunos les benefició, a otros los perjudicó. Así que bueno, esperemos que esta volatilidad se frene. Y yo me quedé impresionado, recién estaba mirando el número de hipotecas de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, que fueron 1.486, solamente en el mes de septiembre. Vos sabés, Alberto, que esa cantidad de hipotecas, de créditos hipotecarios, es más que años completos, como el 2023, que en todo el año hubo 1.468.
Bueno, pero Por el ejemplo. 2023 no había a quien diera una hipoteca, eso eran Todo lo que vos hipotecas quieras, pero privadas, los fondos de números son riesgo. números. En el 2022 había 1.217 en todo el año. Claro, O sea, claro. en el 2021, 1.634. O sea, son números muy similares a los de un mes de este año. Con lo cual, sin duda es que la recuperación y como dijo Milei cuando vino al Congreso en su momento el año pasado, ¿te acordás que vino al Hilton y decía, bueno, estábamos hablando de que íbamos a caer en una hiperinflación y de golpe estamos de vuelta hablando de créditos hipotecarios? Realmente el efecto estuvo. Ahora, bueno, sin duda es una economía muy endeble, muy que Ahora, cualquier cosita que pasa, 400 hipotecas, ¿sobre qué base de total de operaciones fue y casi eso? 7.000, casi 7.000. Ah, no, 20%, no, yo te refiero a 1.486 hipotecas sobre 6.998 operaciones, casi 7.000. había un 20% del total de las operaciones. Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires estamos en el 20, entre el 20, 21 y 22, más o menos depende del mes, pero más o menos entre el 20 y 21. En Siempre la fue provincia más de o Buenos menos, Aires un poquito, fue en la más o provincia de menos Buenos Aires un poquito, ese valor fue en la época de Macri, el no, en 22%, aquel momento fue, bueno, sí, más o menos. no, no, en la época del Macri hubo meses que fue arriba de 40, Alberto, mucho más. No, Ah, no, entre el sí. 40 y el 50. La incidencia fue mucho más. Justamente para encontrar números parecidos o superiores a estos, hay que remontarse a aquel momento. Lo que pasa es que en aquel momento tuvimos meses de arriba de 2.500, 2.800 hipotecas por mes. Claro. Ojo, con menos operaciones en aquel momento. Hoy se vende más que en aquel momento. Lo que pasa es que Claro. en aquel momento había más crédito. En aquel momento, por ejemplo, en un mes que hubo 2.500 hipotecas, la cantidad de operaciones eran 5.000, 5.500, no 7.000 como ahora. Claro, pero lo que Eh, ocurre, vamos también a explicar un poquito desde el punto de vista financiero de lo que ocurre. Acá, digamos, a mitad del año pasado, los bancos se quedaron sin el pasamano fácil de prestarle a un estado bobo. Así de sencillo. Y esa plata la tuvieron que empezar a colocar en otro lado. En la aquella famosa época, ley. claro, en la época de Macri, los bancos que hacían, traían plata de sus casas matrices, donde en Europa estaban prestando al 2,5% y las prestaban acá al 12%, con lo cual hacían un buen negocio, pero además podían calzar las operaciones. Traían plata a 30 años, prestaban a 30 años. Hoy, uno de los motivos por los cuales se está frenando el tema de los créditos hipotecarios es porque la cartera de depósitos sigue siendo 30, 60 días y están prestando a 15, a 20 años. Con lo cual hay un descalce hasta que el riesgo país baje a un nivel de 300, 400, como estábamos en aquella época, no va a haber ingreso de dinero para poder calzar en operaciones a 30 años como fue en aquel momento. Entonces, también está esa cuestión que es un aspecto que no podemos dejar de considerar porque el dinero no se autogenera. Si vos tenés una cartera de depósitos a corto plazo, generar dinero a largo plazo no es tan fácil, a pesar de que las hipotecas tienen un sistema de securitización que ya la Comisión Nacional de Valores puso en actividad, está todo preparado para la securitización de hipotecas y hay ya varios fondos comunes que están empezando a intentar armar eso, pero igual hasta que eso repliquen la cantidad de hipotecas necesarias para satisfacer la demanda, va a pasar un tiempo, no es inmediato. Lo ideal sería Sí, que seguro. bajara el riesgo y entrara plata a otro plazo. Eso sería lo ideal. Yo igual tengo la sensación de que los bancos en general buscan la fácil. Y la fácil para mí los bancos es prestar tarjetas de crédito, préstamos personales, giros Bueno, pero descubiertos.
que cobran tasas Ahora del el problema es 150%. que todas esas líneas, las tasas se han ido al diablo. Por eso, tasas del 150%. Entonces es como que me parece que la ven mucho más fácil por ahí, más corta, de mayor ganancia para ellos en la corta. No estaban pensando en... yo creo que también, si no recuerdo mal, en la época del gobierno de Macri, hubo especie de remesas de dinero que venían desde el propio Estado hacia los bancos. ¿A vos te habrá pasado, Roberto? ¿Te acordás que nos llamaban desesperados los gerentes de las sucursales de los bancos? Venga a tomar un café, lo queremos conocer, tenemos línea de crédito. Ahora vos te llamó alguien, no hay de los bancos, no hay un interés de colocar. Además, los bancos te daban un honorario, una comisión, por lo que se otorgaba. El Banco Ciudad... Sí, pero fuera de eso, me refiero a la intención del banco de colocar el dinero. Ya, te generaba un ingreso adicional el hecho de hacer que el banco otorgara. Y hoy, incluso todavía no han rearmado las estructuras para evaluar los créditos hipotecarios y toda esa parte está muy endeble todavía parte de los bancos, ¿no? Salvo la banca oficial, lo demás, sinceramente, sí, no eso que ahora es más sencillo, el tema de que no tienen que andar con el tema del dólar MEP, de la compra de bonos, de convertir para comprar los dólares. Ahora es todo más directo, es algo oficial desde que a mediados de abril se levantó el cepo. Así que, pero bueno, nada, esperemos que a partir de la semana que viene se empiece a tranquilizar y a equilibrar la volatilidad esta que venimos viviendo los últimos 3 o 4 meses, claro. Que más que de la economía mismo, yo creo que viene desde la política, porque desde febrero, marzo, que venimos de torpedeo en torpedeo desde el Congreso, con leyes, con los vetos, con todo, y eso parece que no, a la corta o a la larga termina afectando la economía en general también, ¿no? No, y además vos fijate que hasta nefastas figuras como Lipovetsky, que está candidateado en una lista, este señor que tanto daño hizo con su famosa ley de alquileres, y cuyos términos ayer escuché una grabación de un video de otro candidato que también decía que no, que vamos a sacar el DNU 70/23, cuando eso fue lo que de alguna manera puso blanco sobre negro en el mercado de alquileres, y la gente hoy, no digo que le sobre, porque es un problema de que la plata sigue sin alcanzar, pero por lo menos apareció la oferta de alquileres, hay capacidad para poder elegir alquileres, no está barato, sabemos que si una parejita quiere alquilar, el sueldo de uno de ellos prácticamente se va a alquileres y gastos de la casa, pero existe la posibilidad. Acordate vos el fines de 2023, con la nefasta 20737 que ajustaba por casa propia cada 6 meses. Había 500 propiedades en la ciudad de Buenos Aires para alquilar. Sí. Y hoy tenemos una cartera de 15.000 y nos está costando 1 y 2 meses alquilar. ¿Por qué? Porque la gente se toma el tiempo. Ya que va a gastar plata, elige una propiedad que esté en buenas condiciones, los elementos estén en buenas condiciones, le quede cómodo para el colegio de los pibes, para el trabajo. Y bueno, eso ha estabilizado de alguna manera y ha tranquilizado todo un mercado que era desastroso. Había gente que te decía, no, yo se lo reservo sin verlo, ya le mando la plata, ¿a qué cuenta se lo transfiero? Una cosa descabellada totalmente. Hoy la gente, yo creo que no ve menos de 20 o 30 departamentos antes de elegir, porque no tiene apuro, porque sabe que las propiedades siguen estando. Te encontrás con un montón, viste que hay portales como Zonaprop que te ponen el tema de la tilde de bajó de precio, y vos te encontrás con miles y miles de propiedades que dicen bajó de precio, desde un 40 hasta un 5%, cosa impensable hace 2 años. Que cualquiera salía a pedir lo que quería pedir y lo alquilaba en el valor que quería pedir, no tenía ningún problema, porque tenía una fila de 100, 200 o 300 personas. Así que no. Hoy el problema es que yo veo claramente, que lo planteé recién en la nota que hago habitualmente los viernes por Canal Económico, es el tema de las expensas. Yo recién puse un ejemplo de un departamento que se está ofreciendo ahí en Avenida Cabildo al 1200 en Belgrano,
que en junio, cuando entró el alquiler, pagaba 143.000 pesos de expensas, son 3 ambientes con balcón. ¿Sabés lo que vino a la última expensa? 282.000 pesos. Normal, ordinario, sin extraordinaria, sin nada. Un 97% de aumento en 90 días. Es una locura. Sí, Ese pero es lo el que ocurre problema. con las expensas es que primero que hay cuestiones de mantenimiento que los edificios tienen como situación normal y habitual, que no son costosas, que aumentaron junto con el resto. Pero la quita de subsidios a electricidad, a agua y a gas, sobre todo en aquellos edificios donde han incluido el AISA dentro de las expensas, cosa que... Pero eso ya pasó. Sigue estando, pero ya pasó hace un tiempo, ya fue el año pasado. No fue Claro, pero para, siguen para quitando justificar el un... subsidio. Por Entonces, eso. al Pero poner eso en nivel de realidad, la expensa sigue aumentando, o sea, más allá de lo que es lo mismo que pasa con no, el yo transporte. no, Si vamos a analizar, el transporte también aumentó. Hay seguro. amén de que los aumentos de los salarios del personal de encargados que va también siguiendo más o menos la inflación. O sea, hay un montón de rubros dentro del que es el concepto de expensas que realmente han aumentado de manera Igual, sobresaliente. Vos yo creo contás que un hay, edificio de calefacción central, hay- por ejemplo, sí. el gas aumentó totalmente para eso. Entonces es un Sí, sí, tema. por eso. O sea, y el aumento lo No, tenés no, ahora. el año pasado fue terrible, el año pasado fue impresionante porque solamente el agua aumentó un 600%. Lo que pasa es que igual, esos gastos dentro de lo que es los gastos totales del consorcio, no son un gasto preponderante como lo es el encargado, por decirte algo. El encargado, los aportes, el sindicato, eso en muchos edificios representa el 60% del total de los gastos. Ese es el problema. En cambio, el agua, capaz que Mayoritariamente el representa. 60% de los gastos es encargado. Por eso, el agua representa el 5 capaz del total de los gastos del edificio, como los honorarios del administrador. No es algo que, por más que aumente, no es que te va a mandar al cuerno toda la parte financiera del edificio. Lo vas a poder manejar porque se va diluyendo en la cantidad de departamentos que vos dividís también. Pero lo de los Claro, pero encargados es un tema, ¿viste? Lo hablamos siempre. Se manejan la paritaria ellos como quieren, bono de acá, bono de allá, retroactivo de acá, el día de no sé qué. Y, y la gente a ponerla, todos los meses a ponerla. no, pero además hay un desequilibrio en algunas otras cuestiones. Por ejemplo, si vos te fijás en la boleta de electricidad, que es un consumo importante el que tiene normalmente un edificio, porque tiene fuerza motriz, que tiene las bombas, los ascensores y todo lo demás, hay un impuesto del 6% del gobierno de la ciudad al consorcio, cuando además a cada una de las unidades ya les cobró el impuesto. Entonces, ¿por qué le vas a poner un impuesto al consorcio? Eso es una avivada y que además, el año pasado ya lo habían propagandizado, de que el ENRE había prohibido que se pusieran esos impuestos. No sé qué manganete hicieron, si una demanda de esa de resguardo, qué sé yo, y sigue teniendo Amparo. las políticas de luz y de gas, tienen el 6% de impuesto del gobierno de la ciudad. Escúchame, si las tienen en forma individual, ¿cómo la vas a cobrar la del consorcio? Eso es al margen de, digamos, de otros conceptos como puede ser el impuesto al débito y crédito bancario y otras cuestiones que tienen toda la carga impositiva que tiene un consorcio. Además, si vamos a mirar un poquito más atrás, cuando se construye un edificio, se construye con un IVA de 10,5%. Ahora resulta que vos escriturás, configurás el consorcio y pasás a tener para todos los gastos el 21%. ¿Dónde está el concepto
de la continuidad de la cosa, porque el edificio construyéndose es el mismo que el edificio construido. Mantener esa mitad de IVA a lo largo de la vida útil del consorcio me parece que sería justo y razonable. Sí, además una persona jurídica como un consorcio no tiene cómo descargar nada de ningún lado a nivel impositivo, nada. Es un gasto extra que es un gasto más, como todo lo que se tiene que pagar en definitiva. Más pagan todos los ocupantes del consorcio. Vos fijate que el impuesto al débito y crédito bancario, una MIPYME, que son muchos monotributistas, puede descargarlo en aportes patronales. Pero el consorcio o las empresas privadas pueden descargarlo de ganancias, pero el consorcio no tiene forma de descargar nada. Entonces todo suma gasto. Sí, sí, seguro. Pero bueno, lo importante es que por suerte se ha estabilizado y recuperado la oferta de alquileres. Acá en la ciudad de Buenos Aires estamos contando con aproximadamente entre 16.000 y 17.000 inmuebles. Estamos un poquito por debajo de lo normal, que era entre 18 y 19 más o menos, pero estamos con una oferta más que suficiente para la demanda que hay. Y en ese aspecto ha sido sin duda un beneficio, por eso comparto totalmente con vos lo que dijiste, escuchar a algún político que se está presentando para legislador, que es justamente donde hicieron la ley de alquileres, que como si no tomaran en cuenta las enseñanzas que te va dejando, porque ponele que antes que sacaran la ley, éramos nosotros que levantábamos la mano y le decíamos, che, va a pasar esto, bueno, listo, ya pasó, sacaron la ley, pasó todo lo que pasó, y pasó mucho peor de lo que dijimos, porque nos quedamos cortos con lo que pasó, con lo que decíamos que iba a pasar. Y ahora vuelven otra vez con lo mismo, es un disparate, decir que son patrullas perdidas que espero que no. Pero bueno. Nomás, porque al que escuché decir eso del decreto del 70/23 fue a Itaí Hackman, no sé cómo se llama, que es candidato a diputado de la ciudad por fuerza, ¿cómo se llama? Por el peronismo, así que no, sí, no pero es bueno, entiendo que la sensatez. Estamos en manos de la sensatez del resto de la mayoría. Así que vamos a ver qué ocurre con eso, pero bueno, lo importante es que de a poquito el mercado se fue estabilizando y realmente hoy, bueno, de acá a menos de un año ya tenemos terminado todos los contratos de la vieja ley de los 3 años de plazo mínimo con los ajustes anuales. Hoy yo comentaba también que es increíble cómo se dio vuelta todo. Yo me acuerdo, recordarás, Alberto, vos también, que hace 2 años, 1 año y medio, cuando se vencían los contratos, había mucha gente que venía pagando 100.000 pesos y el valor del mercado era 400.000. O sea, estaba pagando la cuarta parte de lo que se podía alquilar. Y no es que lo decíamos nosotros que se podía alquilar. Tenías 30 personas que te alquilaban o 40 personas esperando para alquilarlo en 400.000. Ahora está pasando que, por ejemplo, lo dijimos el viernes pasado, para noviembre el índice de contrato de locación dio 42%. Si una persona que viene pagando ahora 400.000 pesos, que venía pagando de un contrato viejo, le querés aplicar el 42, es posible que te dé un valor más alto del valor de mercado, de lo que se está ofreciendo. Es lo más probable, que tengas que ajustarlo justo lo que viene el 42 o menos. O sea, se dio vuelta en muy poco tiempo. Y eso sin duda es un beneficio que trajo la derogación de la ley, no cabe duda. No, además porque como eso está atado por el ICL, que es un índice que trabaja con valores de 2 meses atrás, entonces siempre viene con un rezago, pero de todas formas, cuando se supera el valor de mercado, la única que queda es hacer una adenda y modificar, porque pero yo te hablo de los contratos que vencen. Eso no se puede hacer. No, yo te hablo de los que vencen igual. Te hablo de un contrato que se vence, que vos tenés que fijar un valor nuevo. El que viene pagando 400, si vos le aplicás casi el 50... es un contrato nuevo. Por eso es de libre pactación el valor nuevo. Pero digo, si vos le aplicaras el 42%, te da prácticamente 600.000. Y seguramente ese departamento 600.000 no vale, vale 500 o con suerte. Claro, entonces es como que... Claro, eso ha cambiado por completo, lo que te decía. Pasabas a hacer el triple o 4 veces más de lo que venía pagando y ahora resulta que tenés que bajarlo de lo que te daría con el índice para que no se te vaya el inquilino, porque si vos tenés un buen inquilino que cumple, que te cuida la propiedad, no lo querés perder, es lógico.
Eso Pero pasó siempre. además se ha recuperado el valor de la renta locativa. De acuerdo a algunos estudios, está más o menos en el 5,5% de 5,5, renta en sí. dólares anual los alquileres, o sea que está en un valor razonable de renta el alquiler, que hay que siempre discutir bien si es real, porque los alquileres, no nos olvidemos que en algunos periodos tenés meses que te quedan vacíos, como vos dijiste, tardás 2 meses en alquilar. Esos 2 meses que no los alquilaste es pérdida de la renta, o sea que también, y tenés Sí. gastos. Y la renta, estamos hablando de renta bruta, no neta tampoco, ¿no? Claro, o sea, vos le aplicás a eso la pérdida de colocación inmediata. Por eso yo siempre insisto cuando hablo de alguien que dice, quiero comprar un departamento, sí, pero ¿para qué lo querés comprar? Y yo lo quiero comprar por ahí me voy a vivir yo un tiempo y después lo quiero alquilar. No, no. No sirve así. Si vas a comprar un remis, vas a comprar un coche que sea poco gastador, poco tallerista, esto y lo otro. Si vas a comprar un coche para disfrutarlo, no te va a importar tanto eso. Entonces, con los departamentos, yo repito que lo que hay que comprar son departamentos alquilables. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar en ubicaciones donde estén ocupados el máximo de tiempo posible y no tienen por qué ser a nuestro gusto como propietario, tiene que ser acorde a la necesidad del inquilino. Tiene que ser un departamento sólido que tenga las cosas que tiene que tener y nada más, porque eso te va a permitir tener una propiedad que va a estar alquilada en la zona de facultades, en la zona de hospital de italiano, del Favaloro, en la zona del Garrahan, que son lugares donde vas a tener permanentemente alquilado. Entonces, eso es alquilable. Ahora, si vos comprás barato un departamento en Villaluro y vas a alquilar, sí, pero vas a tardar, te va a llevar tiempo y lo vas a alquilar a un valor bastante bajo. No es lo mismo la demanda en un lugar que en otro. Entonces, son aspectos que siempre hay que considerar, ¿no es cierto? Eso Sí, lógico. Depende también. A ver, yo estoy acá en la zona de Matadero, Lugano. La renta acá en este lugar es mucho más alta que en todo el resto de la ciudad, en comparación. ¿Por qué? Porque el valor de la propiedad es mucho más bajo. Con lo cual, claro, vos compras un departamento de $40.000 y lo alquilás en $500.000. Y bueno, claro, capaz que en otro lado, para alquilar en $500.000 tenés que gastar 80 o 90. Alquilar dos claro, departamentos tenés que pagar. Entonces, ojo que claro. la renta depende que. Lo que pasa es que la gente piensa algún día, dice, bueno, no, o sea, algún día yo lo que vos decís, si me quiero ir a vivir, capaz que lógicamente lo quiere comprar en otro lado porque no quiere venir y prefiere ir a Villa Crespo, ponerle. Entonces, es distinta la situación. Pero a nivel renta, bueno, los lugares de más baja renta en la ciudad de Buenos Aires es justamente donde las propiedades son más caras. Todo el cordón norte, Palermo, Claro, Belgrano, ni hablar Puerto Madero. Y lo claro. que yo estaba viendo hoy No, en un porque estudio te de la mañana un también. poco y vas a la zona de facultades o congreso o a la zona de Almagro, donde cerca del hospital italiano, ahí tenés el efecto inverso, porque los Sí, tenés. hoy se dio vuelta también la situación de que el temporario, ya, viste que estaba de moda el alquiler temporario, y ahora resulta que Claro, tenés pero menos de la mitad de visitantes que los que tenías hace 2 años, y resulta que el departamento de 30 días del mes, con suerte lo tenés alquilado entre 12 y 14, el resto está vacío. Con lo cual, es un negocio. Encima, gente que preparó los departamentos para eso, porque los adaptó para eso, los llenó de cosas, de todo, de vajilla, de toalla, de el servicio de cable, de hay internet. sábanas, colchones, Claro, televisores, de esto, de lo otro. Sí, eso en su sí, momento, comparado lamentablemente. con el desastre que habían hecho con el otro mercado de alquiler tradicional, con la ley de alquileres, se había puesto de moda. ¿Te acordás que mucha gente compraba y buscaba eso porque la renta era más del doble? Pero bueno, eso cambió también, se dio vuelta. Pero porque además era un sucedáneo, o sea, la gente muchas veces alquilaba
un amoblado porque no conseguía uno estándar, porque tenía que ir a vivir a algún lado. Y entonces, bueno, te alquilaba un amoblado, un valor que no lo valía, y sus cosas las guardaba en otro lado. Había unos desaguisados de aquello, así que bueno. Pero seguro, Alberto, yo escuchaba gente que viene del interior a trabajar o a estudiar acá en la ciudad de Buenos Aires, que la obligaban a firmar, porque ellos creían que nosotros mentíamos. Digo, hay un montón de gente que no quiere alquilar por 3 años, no necesita alquilar por 3 años, le alcanza con alquilar por 9 meses o con 10 meses. Y no Claro, podían. Y tenían que contratar capaz que un seguro de caución o una fianza por 3 años por un contrato que durante, te diría que el 30% del año no iban a ocupar el departamento, porque iban a estar, ponerle de marzo a noviembre, con suerte o menos, y el resto de los meses ni siquiera gente iban que a venía estar. a trabajar, Claro, gente que iban a venía tener a que pagar trabajar. el alquiler estando vacío y el seguro de caución o la fianza por 3 años que no necesitaban, porque la gente se iba y cuando volvía conseguía otro departamento, si no tenía el mismo, no tenía problema. No, claro, Pero tal bueno, cual. nada, Y bueno, buscaron pero eso, la por complicaron de tal suerte, manera. pareciera que, digamos, que está regularizándose. No quita que haya siempre estos agoreros que aparecen con estas propuestas, Sí. pero bueno, es lo que se va dando. Te cuento, ¿Sabés qué pasa, tuve, Alberto? Esa gente no son inquilinos seguramente, no pasaron toda la situación no te que quepa la menor duda, no te quepa la menor duda. Ellos o son propietarios o viven, no sé en dónde, pero bueno. Te cuento un par de noticias que hoy, esta semana, tuve ocasión de estar en la reunión del Consejo Directivo de CUSIGUA, del Colegio Único de la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo en el en Museo de la la Boca, Boca. en el Museo de la Boca, sí. Estuvo el secretario de gobierno, pero el gobierno de la ciudad ahora estableció un secretario exclusivamente para la zona sur de la ciudad, para que ayude a movilizar todas las cosas, ya sea desde las aprobaciones de los planos, etcétera, etcétera, para que se ocupen de impulsar que no estén dentro de la parafernalia de la máquina del gobierno de la ciudad, sino para ayudar. Y ahí estuvieron conversando y dando algunas cuestiones bastante interesantes de las ideas que están desarrollando, entre otras que vamos a tener, como las grandes capitales europeas, una gran rueda en la zona de donde está el casino, ahí en Puerto Madero. Vamos a tener una gran rueda del mundo, ¿viste? De esas características como hay en las grandes ciudades. Vamos a tener eso Sí. privada, es una concesión privada. Están vendiéndose varios lotes interesantes en la zona sur, en la zona de atrás de la Villa Olímpica, un lote, un predio muy importante para ordenar todo el tema logístico, sobre todo de la Avenida Cruz, viste que están todas las camioneras. Así que, bueno, algunos de esos temas interesantes, porque, bueno, hay un planteo de considerar la zona sur, pero considerarla desde el sur, digamos, ¿no? Como aquellos que están sentados en los escritorios mirando a ver después dónde pasan los colectivos y resulta que no salen a la calle porque no tienen idea y nunca jamás viajaron en colectivo. Así que me pareció Es que interesante la intervención de este funcionario. hasta ahora todo lo que han intentado por este lado han fracasado prácticamente en todo. Lo único que en su momento dio un poco de resultado, ¿te acordás que hace muchos años permitían construir un 25% como una especie de plusvalía, además de metros cuadrados, desde Avenida Director, el eje Directorio San Juan hacia acá, hacia el sur, de la vereda Sí, de sí, este lado incluso, del otro lado no. Eso en su momento hubo gente que lo aprovechó. Lo que pasa es que hay lugares, a ver, creo que lo hablábamos con vos el otro día. El hospital Grierson, que hicieron acá en Avenida Cruz, donde está Jumbo, Avenida Cruz y Escalada. sí. La terminal de micros que hicieron nueva acá y donde está el Deportivo Está Español, ahí desaprovechada. Está en la desaprovechada carga. totalmente.
No, está sin usarse, está a estrenar sin usarse. La usaron únicamente cuando cerraron Retiro, por reformas, que no les quedó otra, y No, tuvieron que trasladar todo. Yo fui a Azul hace unos meses atrás a ver una propiedad y lo tomé ahí el micro porque me quedaba más cerca que Retiro, pero resulta que el micro sale de Retiro, viene acá, va a Liniers y de ahí o sea, lo único que hace es hacer una parada más cuando hay gente para subir. Directamente no entiendo eso. ¿Por qué no? Aparte, tiene para hacerse una estación del subte que queda Sí, en la puerta de la terminal de ómnibus. Es sí, de impresionante. Virreyes. Están los túneles ya hechos hace 1000 años. Y realmente lo único que tiene son talleres de los subtes y nada más. Bueno, son las cosas que hay que hacer, en fin, montones. Es que pero bueno, una cosa, están hablando de hacer una línea de subte. Están hablando de hacer una línea de subte nueva y creo que la última estación que inauguraron fue la de Flores, la de San Pedrito, hace cuántos años. Hace como 7, 8 años. Es decir, no avanzó prácticamente nada todo lo que es la cuestión del subterráneo, porque claro, supuestamente iban a hacer el soterramiento del Sarmiento. Bueno, ya sabemos cómo terminó, lo terminaron tapando no sé cuántos millones de dólares. También con el Metrobús, que tampoco, o sea, mejoró, pero tampoco es la única solución posible. Evidentemente, esto es una solución de partes. Este propio funcionario mencionaba de que estuvo en China y en Shanghái las autopistas son de 2 pisos y los subtes son de 2 niveles. O sea, los hacen ya preparados para lo que viene, ¿no? La verdad que eso es otro concepto, pero bueno, puede ser, ojalá que tengan la voluntad política de avanzar con esos temas, ¿no? Eso ojalá, bueno, mejoraría la comunicación. El tema de las escrituras, como dijimos, bueno, creció tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires un poco más, casi 45%, y acá en la ciudad 33% en la comparación interanual, cosa que mejoró lo que veníamos creciendo, porque había bajado bastante, al 27% en la provincia y al 20% acá en la capital, en la comparación interanual. Así que bueno, yo creo que en el último trimestre del año se va a ver ya un poquito el tema de lo que venimos palpando nosotros en la calle ahora, y se va a notar de pleno el último bimestre del año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se restablezca el tema del camino al crédito hipotecario, que sea más sencillo para la gente, que en lugar de una tasa del 15, 17 o 18%, se vuelva a acomodar todas las tasas para abajo, porque la verdad que teniendo en cuenta que un crédito es suban, que se actualiza por inflación, más la tasa, termina siendo muy elevado, muy caro, muy difícil de afrontar después también. Así que bueno, yo creo que esto, el domingo vamos a tener esta definición que la dan los números y no hay otra manera. Y la semana que viene tendremos otro panorama, ojalá más halagüeño. Así que bueno. Esperemos. Nos vemos la semana que viene, amigo. Hasta la próxima, Alberto. Un saludo para todos. Gracias. Igualmente, que estés bien.